In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Voy a compartirles algunos apuntes, especialmente con citas de los padres de la iglesia y de los primeros concilios de la iglesia, porque recientemente en algunos trabajos que se nos ha propuesto a mi grupo de colegio, en materia de religión, filosofía, se ha estado entregando herejías que no se presentan como tales, ¿sí? Si yo en una clase de filosofía empiezo a hablar directamente de Lutero, aclarando que Lutero es un personaje condenado por la iglesia, por ejemplo, no hay ningún problema. El problema está cuando algún profesor o alguien quisiera darle a una clase alguna máxima o alguna enseñanza de Lutero, proponiéndola como pensamiento católico, que es lo que estamos viendo en este momento, que es lo que estoy viendo en este momento. Con profunda tristeza y en algunos hasta desaliento, muchos católicos vemos hoy en día la propagación de herejías, el humo de Satanás del que habla el Papa Pablo VI, o la crisis que evidencia el cardenal Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, en el informe de la fe. Pero voy a empezar aclarando términos, ¿no? ¿Qué significa hereje? Porque la literatura contemporánea, y no solamente la literatura, sino todos estos círculos liberales o anticatólicos, pretenden mostrar que cuando nosotros llamamos a alguien hereje, o cuando hablamos de herejía, estamos diciendo simplemente que alguien que piensa por sí mismo, entonces ya lo condenamos porque pensar está prohibido. El término hereje es confuso para muchos y para otros su significación no es totalmente comprendida, comprenden solo una parte. Pero yo aclaro el término según la doctrina inmortal y oficial de la Iglesia, contenida por ejemplo en el Catecismo Mayor de San Pío X, en el numeral 229, que trata sobre la Iglesia y los miembros que están fuera de ella. Dice el Catecismo: ¿quiénes son herejes? Bien, herejes son bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arrianos, los nestorianos y las varias sectas de los protestantes. Fin de la cita. Vamos a analizarla brevemente. Dice: herejes son bautizados quienes rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios. Si no soy bautizado, pues hago parte de los infieles, que son aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, o creyendo en un Dios no reconocen la divinidad de Jesucristo. Son los infieles, están propiamente fuera de la iglesia, entonces no puede ser un hereje alguien que no esté bautizado. Hago un paréntesis aquí, una aclaración histórica: la Inquisición solamente podía juzgar a los herejes, es decir, a los que fueran bautizados. La Inquisición nunca pudo juzgar, y de hecho no lo hizo, a un judío, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un judío no era cristiano, no era católico. Si un judío se convertía, se bautizaba y luego posteriormente enseñaba algo contrario a la fe católica que ya había abrazado, pues la Inquisición podría juzgarlo en tanto que tribunal. Pero no juzgó nunca a nadie que no fuese bautizado. Continúa la definición diciendo: revelada por Dios, alguien que rehúsa una con pertinacia alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia, es decir, alguna verdad que la Iglesia solemnemente haya definido como dogma o que siempre se haya creído. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Dios es una trinidad de sustancias y no una unidad de personas, es decir, hay tres yo distintos en Dios:
el yo del Padre, el yo del Hijo y el yo del Espíritu Santo, totalmente distintos, pero en la unidad de la sustancia trinitaria, no en una unidad de personas, no es una sola persona, sino tres. Bien, eso es algo que la Iglesia siempre ha creído, por toda la tradición de la Iglesia, y si alguien siendo bautizado rehúsa algún punto de la doctrina de la Santísima Trinidad, es un hereje. Por ejemplo, los arrianos. ¿Qué son los arrianos? En resumen, que lo vamos a ver un poco más adelante, son esta herejía que nació de un obispo de Arrio, donde básicamente decían: Cristo Jesús fue un hombre muy bueno, fue un hombre excelente, pero no era Dios propiamente. La excomunión, que es el castigo propiamente que da la Iglesia a los herejes, los excomulga, los saca de la Iglesia. Y bueno, fuera de la Iglesia no hay salvación, es otro dogma. Por lo tanto, todo hereje está condenado en tanto que no se convierta al infierno. Ahora bien, es oportuno recordar la distinción clásica de la Iglesia entre herejía y hereje. Una persona puede decir una herejía por ignorancia de la verdadera doctrina sobre X asunto. Es decir, alguien puede enseñar una doctrina contraria a la fe de la Iglesia, lo que la Iglesia siempre ha creído y definido. Y esto es más común hoy en día si uno se fija, y lo sé por experiencia, la poca atención que se le pone ahorita a quienes son los encargados de las catequesis en las parroquias habituales, ¿no? Cualquiera que diga: yo quiero ser catequista, levante la mano, lo dejan ir a que supuestamente le enseñe la doctrina de la Iglesia a otros niños, otros jóvenes. Generalmente son jóvenes quienes hacen eso, y jóvenes que, bueno, no tienen ningún estudio apropiado ni siquiera del catecismo mismo para poder enseñar. Entonces es muy común, tristemente, que se vean herejías en las catequesis. Como digo, lo sé por experiencia. Si en dicho caso la persona desconoce que lo que está diciendo va en contra de la fe, no es propiamente un hereje, aunque está diciendo una herejía, ¿sí? Se dice entonces que hay herejía formal, pero no herejía material. Si luego se le da a conocer la persona, se le muestra su error y se le muestra la verdadera doctrina de la Iglesia, pero a pesar de ello desea perseverar en su error, entonces es hereje. Como veíamos en la definición, herejes son bautizados que rehúsan con pertinacia, es decir, con constancia en el tiempo, aceptar una doctrina de la Iglesia. Ahora bien, ¿de qué acuso yo fundamentalmente este trabajo que nos han dado en mi colegio? Esta educación herética en materia de religión y filosofía. Y bien, en resumen, es arrianismo. Y el arrianismo está solemnemente condenado por al menos 3 concilios: el concilio de Nicea, de Constantinopla II y el concilio de Roma, como voy a citar más adelante. Pero bien, ¿qué es el arrianismo? ¿Cuál es esta postura que sostuvo este obispo y otros tantos arrianos, ¿no? Seguidores de Arrio? Puede resumirse el postulado de Arrio así: el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha sido creado del no ser que había y que hubo en un tiempo en que no existía. En su voluntad hay tanta cabida para el mal como para el bien. Jesucristo es una criatura, es algo hecho. Fin de la cita. Ese es el postulado arriano, propiamente. Entonces esto da lugar para que se diga que Jesucristo fue un hombre excepcional, tremendamente perfecto, increíble en todas sus formas, pero creado. Y la fe católica nos dice que Cristo no fue creado sino engendrado. Es muy diferente. Al ponerlo como una criatura, Arrio y los arrianos lo ponen como el primero entre todas las criaturas. O sea, está Dios y luego inmediatamente está Jesucristo como el primero entre todas las criaturas, pero sin embargo inferior al Padre. Y eso va en contra de la fe católica. Eso es una herejía, porque como luego se va a codificar en el símbolo de la fe, en el credo niceno neoconstantinopolitano,
Jesucristo es consustancial al Padre, de la misma sustancia. Esta herejía de hace tantos siglos es demasiado actual. En algún lugar leía que toda herejía es en el fondo un error trinitario, y es verdad. Un error en la interpretación o en la aceptación más bien de la revelación que tenemos de la Santísima Trinidad. Podemos decir que Cristo es un hombre excepcional, sí. Podemos decir que Cristo es un hombre que está sobre todo hombre, sí. Que está sobre toda cosa creada, sí. Pero porque es Dios. Por eso tiene tal dignidad. Entonces podemos decir que es un hombre excepcional, sí, pero sin dejar de decir inmediatamente que Él es Dios. La herejía no derriba todo el edificio de la fe, sino que en la estructura completa derriba o mutila algo. Es decir, la herejía es una mentira con dos verdades, o una copa de vino con gotas de veneno. En este sentido, la herejía es un acto malicioso y totalmente consciente, recordando las condiciones que ya mencioné, y es que la persona tiene que saber que lo que está diciendo es herético. De modo que puede verse, la fe católica nos dice, Jesucristo es vero Dio, vero homo, es decir, verdadero Dios y verdadero hombre. La herejía arriana nos dice, Jesucristo es verdadero hombre, eso es verdad, pero no es Dios. Entonces coge una verdad de la fe católica y lo mutila, lo cambia con una mentira, y eso hace propiamente la herejía. Bien, voy a empezar a enumerar las herejías de esos trabajos que se nos han entregado. Como mencioné, el problema está en que se nos está presentando como fe católica, como una doctrina auténtica. ¿Y por qué se entiende fe católica? Porque quien nos está dando este material se entiende que es católico, supuestamente. Si se nos dijera, bueno, esto no hace parte de la doctrina católica, o alguna vertiente dice tal cosa, se puede entender porque es una clase al final laica, pero no si se nos presenta como fe católica. Eso es herejía y es reprochable, y alguien tiene que hablar. Primera herejía, y cito textualmente: Jesús quiso crecer en humanidad, sometiendo las cosas, la realidad y su propia vida al servicio de los demás. Había entendido que esto era lo que Dios Padre quería de él. Fin de la cita. Jesús nunca y en ningún sentido quiso crecer en humanidad. Eso, ¿qué significa crecer en humanidad? En efecto, solo hay crecimiento cuando hay imperfección, y la mutabilidad del ente depende de esto. Es decir, si yo crezco es porque pasé de tener una imperfección menor a una perfección mayor. Es porque pasé de tener una altura bajita a una altura más alta. Eso es propiamente el crecimiento, un proceso en línea vertical. Entonces, si Jesús creció en humanidad, significa que en algún momento o no era verdadero hombre, o era un hombre incompleto, o era un hombre imperfecto. Y estos tres postulados se derrumban totalmente por sí mismos al admitir que Cristo es Dios. O se admite que Cristo es Dios y por tanto siempre fue un hombre perfecto, verdadero y completo, o se niega que Cristo es Dios y por lo tanto ya no se tiene la fe católica. Se tiene una fe judía incluso, pero ya no se es católico. Y eso hay que decirlo. Si alguien no es católico, que lo diga, pero que no le siga haciendo daño a la iglesia y confundiendo a la gente. Si afirmamos que Cristo no fue un hombre verdadero y perfecto, sino que se hizo perfecto por su amor y servicio, en lugar de ver que su perfección le hizo actuar, se es hereje. A que Jesús actuó muy bien y amó mucho a las personas, que se hizo perfecto y el primero de todas las criaturas, en lugar de ver que fue su perfección, más aún su divinidad, el hecho de que la segunda persona de la Trinidad estuviera en Él, fuera Él, en lugar de yo ver que eso fue lo que lo hizo actuar de una manera tan perfecta, pongo el orden al revés, soy un hereje. Estoy entendiendo mal todo y básicamente no soy católico. Y dejo hasta aquí esta primera parte de la reflexión. Son más o menos 2 herejías en un solo taller.